tal? Qué gusto que nos acompañe. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Juzgar con Perspectiva de Género, una coproducción con la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Y hoy tenemos un tema para reflexionar que tiene que ver con los nuevos perfiles de las personas juzgadoras en la impartición de justicia federal. Y para hablar de este tema nos acompañan a dos mujeres juzgadoras a las que admiro muchísimo. Se trata de la jueza Alma del Valle. Ella está en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México. Bienvenida, jueza. Qué gusto que nos acompañe. Gracias por la invitación. Y nos acompaña también la jueza Mar Padilla. Ella es del Juzgado Segundo de Distrito en materia mercantil federal en Tabasco. Jueza, qué gusto, un honor que nos acompañe en su canal, el canal del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, Erika. Es un gusto estar aquí. Y comienzo contigo, Alma. Eres un perfil joven, es de estas nuevas generaciones que se están incorporando a través de los concursos al Poder Judicial de la Federación. Y me gustaría que juntas pudiéramos reflexionar acerca de los nuevos perfiles, sobre el acceso a la justicia, sobre un enfoque más de justicia abierta. Y en este sentido, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el nuevo perfil en el Poder Judicial de la Federación de ustedes, personas juzgadoras? Creo que uno de los elementos importantes de las personas que nos incorporamos recientemente al Poder Judicial, como Mari, como yo, es que somos personas que tenemos un compromiso muy especial con el acceso a la justicia a través de diferentes medios, o de medios por lo menos menos solemnes, ¿no? Tratar de involucrarnos más con las necesidades de las personas justiciables, tratarnos de involucrar más con la forma de acercarnos a ellas, tratarnos de identificarnos con sus necesidades, pero desde el punto de vista de cómo explicamos las sentencias. Mari y yo nos formamos en la misma, digamos, situación de capacitación, y creo que también identifico en la nueva generación esta necesidad de capacitación muy constante, ¿no? Claro. Muy constante. No es que no existiera antes la capacitación, pero creo que ahora el foco está en que tenemos que estarnos actualizando constantemente. Y creo que el objetivo de eso es que podamos responder a las necesidades actuales, porque el sistema de comunicación cambia, porque la mecánica del entendimiento de los conceptos tradicionales del derecho ya necesitan modificarse, porque incluso la forma en que se concibe a una persona titular también requiere un cambio para poder acercarnos mejor. Entonces, bueno, creo que los nuevos perfiles tienen que ver con una forma de pensamiento un poco más lejana a la solemnidad, pero sin olvidar que el derecho es nuestra base, ¿no? Comprendiendo cuáles son nuestros límites legales, pero atendiendo a las necesidades de las personas que acuden a nuestros órganos jurisdiccionales. Sin duda mencionas algo muy importante, juez Alma, que tiene que ver con la capacitación constante, y más adelante profundizaremos en esta capacitación que les da la Escuela Federal del Poder Judicial de la Federación. Pero antes de eso sí me gustaría que quien esté, las y los televidentes que nos estén acompañando, que nos estén siguiendo, y principalmente los estudiantes de derecho, estos jóvenes que quisieran iniciar una carrera judicial. Yo sé que tú tienes varios años en el Poder Judicial y me gustaría si pudieras compartirle algunos consejos a estos jóvenes de cómo iniciar en esta carrera. ¿Cómo comenzaste tú? Sí, Erika, mira, pues comencé ya hace más de 15 años en la judicatura, y eran otros tiempos, a pesar de que pareciera que 15 años es muy poco, eran otros tiempos. Es decir, el acceso a la carrera judicial no existía en realidad. Es decir, tenías que estar muy interesado para buscar a través del servicio social o conocer a alguien, ¿no? Es la realidad, que estuviera en algún juzgado, en algún tribunal,
y que te pudiera acercar al servicio social, a la figura de meritorio, meritoria, que ya no existe, pero era en ese momento te digo, 15 años atrás, que era el mecanismo para ingresar. Y después, pues, los méritos propios y el estudio creo que son la clave. Es decir, lo que menciona Alma, ¿no? Respecto a la capacitación, tiene que ser un aprovechamiento de estas oportunidades que da la escuela judicial, y no solo la escuela judicial. Justamente ahora nos encontramos ya en momentos en los que las tecnologías de la información te permiten accesar al conocimiento de forma inmensa. Es decir, hay cursos, no solo, insisto, de la escuela judicial, de muchas universidades, muchos institutos, conferencias, esta clase de ejercicios también, pues, puedes ponerlos, todo mundo, al menos personas universitarias, tienen acceso a un teléfono inteligente que les permite, pues, capacitarse de esta manera. Y la carrera judicial, pues, si te gusta, lo que implica es el esfuerzo de estudiar, capacitarte, y creo que ese es el consejo que les daría, la constante actualización, como dice Alma, y además una palabra importante que mencionó por ahí en alguna reunión que hubo en la Escuela Judicial con la doctora Josefina, pues la vocación, ¿no? Es muy importante considerar que si no solo te tiene que gustar la carrera judicial para pertenecer a algún órgano jurisdiccional, sino debes tener la vocación para, como lo veremos enseguida seguramente, pues los asuntos que tratamos finalmente son los conflictos de las personas, y observar y tener en cuenta que de eso se tratan, pues, los expedientes. Lo decía muy bien la jueza Mar Padilla en cómo ha ido evolucionando el poder ingresar, formar parte del Poder Judicial de la Federación en la impartición de justicia, en la parte jurisdiccional. Y ahí me gustaría que nos compartieras cómo lo ves tú respecto a las últimas reformas que ha habido, porque han sido varias, la reforma al Poder Judicial de la Federación, que han definido con más claridad cuáles son esos mecanismos, cuáles son los concursos y cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para poder formar parte, para que sea además de forma transparente. No es que sea por una designación, por un favoritismo, sino hay horas de estudio atrás de esos concursos. ¿Cómo lo viviste tú, jueza Alma? A mí la modificación de carrera judicial me parece una de las modificaciones más importantes en nuestro sistema, porque justo apunta a las problemáticas que nos platica la jueza Marek. La mecánica se abre para todas las personas que quieran entrar, ¿no? Y eso significa que ya no necesitas estar buscando los méritos, no necesitas estar buscando algún medio alterno para poder contactarte con el sistema judicial y a partir de ahí empezar, ¿no? El propio sistema está garantizando que la convocatoria sea abierta, y en ese sentido las personas que tengan vocación, que tengan interés y que logren demostrar la capacidad para entrar, van a entrar, ¿no? Porque el sistema lo que está generando es un mecanismo para que las personas que ingresen sean las personas que tienen las capacidades o las habilidades que se requieren. A mí me parece que esta mecánica debería llegar a modificar el sistema judicial, pero profundamente, porque algunos de los problemas relacionados con la impartición de justicia vienen desde los problemas estructurales y desde la mecánica de operación de algunas de las personas que operan el sistema. Si tenemos personas que no tienen vocación, que no tienen interés, que no se capacitan, que no tienen habilidades necesarias para el servicio judicial, pues empezamos a tener problemas con todo el sistema.
Si garantizamos que las personas que ingresen libremente e ingresen demostrando estas habilidades y capacidades, lo esperado es que tarde o temprano el sistema vaya reparando pues todas esas pequeñas fallas que se han presentado porque no había estos mecanismos. A mí me parece uno de los medios más importantes para el acceso a la justicia, que ya sea quien quiera entrar, no quien tiene alguna persona o logró acceder No por a través del méritos. influyentismo, que Sí, sea en realidad por méritos propios, por las horas de estudio que están detrás. exacto. Y creo que eso también legitima mucho a las personas que estamos ahora, ¿no? Las personas que entramos a través del sistema de carrera judicial ya más enfocado a meritocracia, venimos legitimados, pero desde todo el comienzo de la carrera. Creo que eso también es importante y creo que a la postre va a terminar repercutiendo en la legitimidad de las acciones que hacemos. Sentencias, conferencias, cuando nosotras mismas capacitamos a otras personas, en realidad lo que estamos demostrando es que tenemos la capacidad para estar ahí. Y en este demostrar la capacidad y en este, además, mostrar que se tiene también la vocación y que hay una preparación detrás de ese llegar al día de tomar protesta como juezas federales, lo cierto es que también ha habido varios cuestionamientos cuando se trata de concursos solamente para mujeres. Y aquí lo traigo a colación porque pareciera que es doble la demostración que se tiene que hacer de estas capacidades. No sé si compartas esta opinión que cuando se trata de concursos exclusivos para mujeres, pareciera que si salen ellas, se tiene que demostrar de manera muy fehaciente que sí, son las mejores. Comparto lo que dices en el sentido de que la desigualdad que existe y que no se puede negar, los números están ahí, implica pues una razón interna y cultural muy probablemente para concluir que tomamos ese papel de decir voy a demostrar doblemente, triplemente que no estoy aquí por la acción afirmativa per se, es decir, porque soy mujer. Entonces, la carrera judicial, finalmente con estas nuevas generaciones en las que como nuevas juezas o recién nombradas juezas, llevamos estos años, 15 años, 20 años, en los que vivimos o transitamos por esta nueva visión, ¿no? Este cambio hacia la paridad, este cambio hacia entender que no se trata solamente de que es por razones de mujeres y hombres, sino porque tiene que existir esa equidad y que se han negado las oportunidades por las razones culturales y que no es el tema que estamos tratando ahora, ¿no? Pero la disparidad y desigualdad que no se puede negar, entonces el estudio y la manera en la que llegamos, la realidad es que llegamos pues sí estudiando más, sí teniendo mayor empeño en la manera en la que nos capacitamos, pero eso no significa que no podamos estar en el mismo nivel que los hombres o que haya alguna razón particular para decir, pues, insisto, ¿no? Por la acción afirmativa en sí, Claro. llego al puesto y no soy capaz, sino al contrario, pues llegan las más capaces, pero en una carrera que tuvo más obstáculos. Sin duda, y además, ahorita que lo mencionas, llegan las más capaces, sí, sin duda, y demostrado está porque en los concursos que se han hecho son las mujeres quienes tienen
además muy buenas calificaciones, comparados con los concursos donde participan hombres, mujeres. Las mujeres salen muy bien calificadas, es decir, como lo dice muy bien la jueza Mar Padilla, está demostrado que están llegando nuevos perfiles con, con muy buena preparación al Poder Judicial de la Federación. Y quisiera retomar una frase que en algún momento dijo alguien que yo sé que ustedes admiran, que es la Justice Ruth Bader. Y ella decía que cuando le hicieron alguna vez una pregunta de cuánto sería, cuántas ministras se necesitaban en la Suprema Corte de Sí. Estados Unidos, y ella decía que cuando fueran todas mujeres. Y eso fue algo que fue, pues, no muy bien visto, pero ella sí esta aclaración de que ha habido solo hombres y nadie ha dicho nada. Y ahí le preguntaría, jueza Alma, ¿por qué es tan importante esta visión de las mujeres? ¿Por qué es tan importante que a través de las acciones afirmativas se pueda, cada día haya más mujeres en el Poder Judicial de la Federación impartiendo justicia? Sí. Me regreso un poquito a la reflexión, a ver si la comparten conmigo. Lo que es muy importante es observar por qué es tan complicado que existan 9 mujeres conformando un mismo órgano jurisdiccional, y la historia pues, nos demuestra que no es complicado que solo hombres conformen un órgano jurisdiccional. Ahora mismo hay circuitos en donde con todo y las acciones afirmativas, la inclusión de mujeres en puestos de tomas de decisión, aún siguen siendo más hombres, ¿no? Lo preocupante es que parece que esta situación solamente se revierte si se obliga a la introducción de mujeres. Esto en términos de justicia impacta o no. Desde mi punto de vista, impacta en la medida en que nosotras tenemos capacidades iguales desde el punto de vista jurídico, pero quizá podemos abonar un poco desde el punto de vista de los perfiles, de la forma de estudiar y de la forma de entender cierto tipo de necesidades. Alguna vez escuchaba, por ejemplo, que las nuevas tecnologías, específicamente la inteligencia artificial, tiene problemas de sesgos porque es operada a través de hombres, ¿no? Lo mismo pasa con la justicia. Cuando la justicia solamente es operada a través de ciertos sesgos que dan los papeles, los roles tradicionales, pues se pierde esa conexión con otras necesidades. Estando nosotras en puestos de tomas de decisión, lo que podemos abonar es eso, la eliminación de esos sesgos para que podamos entrar a ver cuestiones que a lo mejor tradicionalmente no se ven, ¿no? Ya podemos hablar abiertamente, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, de las necesidades de días de descanso por menstruación, por maternidad, ¿no? Por necesidades específicas biológicas de personas mujeres. Y eso creo que ha sido producto de la sensibilidad que podemos tener hacia ciertas necesidades particulares. Insisto, desde el punto de vista jurídico creo que no habría diferencia, porque manejamos el mismo sistema, estamos sujetos a las mismas reglas y tendríamos que estar avanzando desde el mismo piso. Desde el punto de vista de los sesgos, creo que es muy útil porque ayudamos a eliminarlos. Y en eliminar estos sesgos que históricamente han estado no solo en la impartición de justicia, sino en la sociedad, ¿qué tan importante es la metodología de la perspectiva de género? Y lo planteo así como una metodología, además de las otras que pueden también utilizar como personas juzgadoras. Es importante la metodología que mencionas, sin embargo, considero que estamos en los inicios de la aplicación de esa metodología. ¿Por qué? Por lo que menciona la jueza Alma. Es decir, si no hay una pluralidad de la integración de la judicatura, y me voy a limitar al ámbito federal, porque hablar de lo local pues resultaría mucho más complejo. Entonces la metodología, y finalmente es un esfuerzo inicial, ¿no?,
que se está haciendo en la judicatura de generar guías, generar protocolos, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos en ese inicio, desde mi punto de vista, para llegar a la ejecución y a la aplicación, como lo menciona Alma, con esta pluralidad de perfiles. Entonces, esta pluralidad de perfiles abona a que no sea complicado o difícil para los perfiles tradicionales escuchar o advertir temas como menstruación digna, acoso, aborto, claro, todos estos temas que en los perfiles tradicionales pues causan escozores, la realidad. Entonces, estamos en esos inicios, desde mi punto de vista, en esa transición de generar las sentencias, llevar a cabo los procesos, el debido proceso, con estos con este nuevo paradigma. Entonces, pues es un conjunto de cosas. Sí estoy de acuerdo en que la metodología pues es útil. Finalmente, el trabajo no permite a un titular o a una titular generar estas guías, ¿no? Generar esta metodología finalmente académica y muy, muy profunda y estudiada, pero es la herramienta que van a utilizar las personas juzgadoras. Si no se utiliza o si no se tiene la vocación de decir, la tengo que utilizar y la voy a utilizar, porque estos son los casos que ahora me están tocando. Estamos ya en ese punto, es decir, el tema de aborto, por ejemplo, ¿no? De inicios del 2000, pues ha llevado ese camino y ahora los nuevos perfiles son los que tienen que ejecutar pues ya las decisiones y la visión finalmente de derechos humanos que tenemos que llevar o tenemos que entregar, ¿no? A la sociedad, claro, que es nuestro trabajo. Muy importante este planteamiento de la pluralidad, y con ese tema me gustaría regresar en un momento. Vamos a hacer un corte. Estamos reflexionando sobre los nuevos perfiles en el Poder Judicial de la Federación. Regresamos. Ya estamos de regreso platicando de los nuevos perfiles en la impartición de justicia federal, y nos acompañan la jueza Mar Padilla y la jueza Alma del Valle. Y contigo voy a regresar, querida jueza Alma del Valle, porque quisiera retomar lo que nos planteaba la jueza Mar Padilla respecto a la importancia de la pluralidad. Sí, es maravilloso que existan metodologías, que existan protocolos, que exista en nuestra Constitución esta obligación de aplicar tratados internacionales, que se haga el reconocimiento de derechos humanos, pero ¿por qué es importante que en esta pluralidad las mujeres estemos representadas? Sí, ya hablaba un poquito de por qué es importante que estemos ahí, por qué ayudamos a eliminar sesgos. Y me gustaría regresarme un poco a lo que platicabas con Marek. ¿Por qué tenemos que estar ahí y por qué no debería ser extraño? Es que creo que uno de los problemas es que nos preguntemos por qué debemos estar ahí. Y creo que esto tiene una historia estructural muy larga que ya ha sido muy analizada. Pero mientras nos sigamos preguntando por qué estamos ahí, por qué necesitamos estar ahí, vamos a tener un problema. La cuestión es que ya que estamos ahí, logramos no solamente posicionarnos en la toma de decisiones, no solamente emitir sentencias, aplicar protocolos. Creo que una de las cosas importantes que pasa es que una vez que estamos ahí, permitimos que se dimensione que ya estamos ahí. Preguntabas hace rato sobre a quién admiramos. Estábamos hablando de Ruth y a lo mejor Mark y tú comparten un poquito conmigo la preocupación de que el problema es que los referentes internos son muy pocos.
Los tenemos, claro que los tenemos. Yo misma me formé con una de las abogadas más brillantes de México, pero son pocos. Cuando ya estamos ahí, es que los referentes se hacen comunes, se hacen habituales y entonces ya no es difícil identificarnos ahí. Creo que la pluralidad tiene que ver con un tema de que tenemos que estar ahí porque nos corresponde, por las capacidades, porque hemos pasado por los mismos procedimientos y porque no debería ser extraño que estamos ahí. Si ya estamos ahí, la pluralidad permite que esto sea habitual. Y si podemos lograr pluralidad, podemos lograr que las estudiantes, los estudiantes, quien quiera acceder al Poder Judicial, sepa que tiene un lugar, siempre que se capacite, siempre que tenga vocación, siempre que lo haga con los estándares éticos que nos exige la profesión. Entonces, me parece que la pluralidad tiene muchos beneficios, nos genera muchas obligaciones, pero creo que uno de los más importantes es que empieza ya a combatir la idea de que tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué estamos ahí? Esa no es la pregunta. Y si acaso es pues porque estudiamos, porque hicimos el mismo procedimiento y porque a través de un procedimiento de selección se eligió como una de las personas más capacitadas para el puesto. Claro, sin duda. Un poco lo que comentábamos con la jueza Mar Padilla, que en el caso de las mujeres es esta partida doble de demostrar sí romper esta primera barrera de por qué. Efectivamente, no tendríamos que preguntarnos por qué. Tendría que ser normalizado y parte de esta pluralidad que estén órganos jurisdiccionales integrados solo por mujeres y que incluso haya una mayoría de mujeres en el Poder Judicial de la Federación. Uh-huh. Sí. Mi reflexión ha sido, hace poco tuve la oportunidad de ver un tuit que compartía Marek, una jugadora de fútbol, que compartimos ella y yo el gusto por el fútbol. Y esa jugadora hacía una reflexión importante. Le preguntaban cuál había sido su referente. Y ella la respuesta que daba es, no te puedo contestar porque no había referente. Yo soy la primer referente, refiriéndose al tema específico de mujeres. Entonces, creo que uno de los avances importantes en este momento de la conformación del Poder Judicial es empezar a quitar la pregunta, ¿no? La cuestión es, estamos ahí. Ahora tenemos que dar un servicio público y ese servicio público tiene que ser de calidad. Sin duda. Y es conocido, efectivamente, jueza, conocida en redes sociales como Mar Padilla, pero en realidad tu nombre es Sí. Marek Padilla. Sí. En redes sociales nos has compartido este gusto que le tienes a la Justice Ruth Bader. Y ahí te preguntaría si ella es tu referente y si tienes otros referentes o compartes este pensamiento de la jueza Alma respecto a que no hay tantos referentes y por qué es importante sí tenerlos. Sí, Erika, en efecto, como bien lo dices tú también, tendríamos que normalizar que hay mujeres, que hay hombres y los distintos géneros que ya conocemos como personas juzgadoras. El fin último se trata de decir somos personas. Entonces, en cuanto a las referencias, o la palabra referenta, que a mí me gusta por aquello del lenguaje incluyente y lenguaje ciudadano, tiene que ver precisamente con eso, con que como estudiante incluso, por ahí también en Twitter hay una profesora que decía, ¿quiénes eran sus maestras a las que admiraban? Y las podemos nombrar, y no deberíamos poder nombrarlas y contarlas, deberíamos decir, hay muchas, o una más. Entonces es lo mismo en la judicatura y en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, ¿por qué tendríamos que pensar en la excepción? Sino que se trata de que sea la regla. Una más, una ingeniera más, una doctora más, una ministra más, ¿no? Y pues estamos en el momento de llevar a cabo ese trabajo, entonces sí, evidentemente, hablar de Ruth Bader es precisamente por eso, porque representa un ícono
de una ministra estadounidense que traspasó bueno, el ámbito de Estados Unidos, se hizo mediática, pero no tendría que ser. Lo que tiene que pasar, es decir, es una jueza más, una magistrada más, y no distinguir entre hombres y mujeres, Claro. y llegar a ese punto final de decir somos personas, pero para lograr ese objetivo pues tenemos que hacer énfasis en buscar más referentas en el ámbito judicial, pues más juezas, más magistradas, para que las estudiantes, como dice Alma, puedan verse ahí, puedan decir yo puedo estar ahí como la normalidad. Claro. Y en esa normalidad que sea habitual que cuando las personas que tienen algún conflicto, que tienen la necesidad de llegar hasta la justicia federal y ver presidir a una mujer, un juzgado, un tribunal, que eso se convierta de lo más normal, que no haya sorpresa incluso entre la sociedad de es una mujer, no, es una persona juzgadora, es lo que está en ese momento. Y a mí me gusta retomar en este programa una reflexión que hizo nuestra ahora ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández en una toma de protesta el año pasado de juezas de distrito. Ella hablaba de que no se nace siendo ministra, no se nace siendo jueza, sino que es algo que se va haciendo sentencia tras sentencia con, ustedes ya lo decían ahorita a lo largo del programa, con vocación, con actualización, con estudio constante, con muchas horas de esfuerzo y de forma ética también, con un compromiso con la sociedad y con un compromiso también de servicio público. Y quisiera pedirte, querida jueza Alma, que nos compartieras qué significa para ti ser ahora una jueza constitucional. ¿Qué significa? Mira, me voy a regresar un poquito porque el camino para llegar a ser cualquier tipo de profesionista es arduo. El camino para poder llegar a la culminación de cualquier proyecto de vida es complicado porque todo requiere trabajo constante. Específicamente en la materia jurídica, creo que la reflexión más grande que la carrera me ha dado es todo el andamiaje político, jurídico, los abogados, abogadas que han pasado a través de la historia del derecho, de la construcción del juicio de amparo, del entendimiento de los conceptos básicos, del proceso, de la teoría, son muy útiles. Para mí fue la forma en la que yo me acerqué al derecho constitucional, ¿no? Y es la forma en la que te enamoras de una profesión y es la forma en la que tratas de llegar a ella y comprometerte en un plan de vida a largo plazo. Para mí ser jueza constitucional significa dotar de contenido a todo lo que ya aprendí. Es que no es que lo que está antes no sirva, ¿no? Lo que pasa es que todo lo que está antes va evolucionando. Y eso creo que es el trabajo más bonito que yo tengo. Todo lo que yo he aprendido a través de juristas, a través de las leyes, a través del poder legislativo, ahora lo puedo convertir en algo que sirva. Y lo puedo convertir en algo que sirva, además que evolucione. Creo que eso es la parte más bonita de ser juzgadora. Poder aplicar lo que sabes y poderlo aplicar con una convicción específica. Eso da mucha sensación de satisfacción desde el punto de vista de la parte profesional, pero aparte de eso, pues la vida personal tiene que ver con cómo llegamos a esto. Entonces, si acaso pudiera hacer una reflexión es, mi tarea como jueza me deja hacer lo que siempre quise hacer del derecho. Siempre quise que el derecho no fuera una solemnidad que nadie entendiera, siempre quise que los conceptos básicos pudieran ser alcanzados por las personas a las que les interesa, y eso es lo que me da la oportunidad de ser jueza. Puedo hacerlo a través de las sentencias, pero también a través del trabajo diario con las personas con las que tengo el gusto de compartir el trabajo, con los estudiantes con los que alguna vez me encuentro. Creo que esa sería mi reflexión. Y simplemente para cerrar es, todo lo que ha estado atrás tiene una cabida. El problema es cuando el pensamiento tradicional excluye.
Si ese pensamiento excluye, ya no sirve. Claro. Porque lo que necesitamos es pluralidad, porque lo que necesitamos es tener entradas para poder seguir haciendo que el derecho avance. Qué profunda reflexión, juez Alma. Sin duda, efectivamente, es el culminar en toda la preparación que han tenido, es el poder transformar la vida de una persona. Ya lo decías, querida jueza Mar Padilla, que al final tienen en sus manos los conflictos de personas que buscan una solución. Y esto me da pie a preguntarte, ¿qué exige este nuevo perfil de personas juzgadoras? Es decir, ¿cómo logramos que haya un perfil más cercano a la sociedad, con una justicia más abierta, garantizando este acceso a la justicia? Pues precisamente con el entendimiento de quitar barreras y no ponerlas. Es decir, todo lo que hemos estudiado y todo lo que nos capacitamos no significa o más bien no tendría por qué convertirnos en alguien distinto a el común de la gente, sino al contrario. Somos unas personas servidoras públicas que debemos otorgar ese servicio público tan importante que es la impartición de justicia a través de mecanismos accesibles, con el esfuerzo de darles el acceso a la resolución de su conflicto con explicaciones sencillas y no complejas, no solemnes, no rebuscadas, no formalistas. Y eso no significa que no atendemos la ley, que no atendemos nuestras obligaciones, sino al contrario, la propia Constitución establece el párrafo tercero del 17 constitucional lo prevé, entre otros tantos, pero nosotros tenemos que ser las personas que traduzcan todo ese complejo sistema hacia la gente. Si no, no sirve. Como lo dice Alma, si todo tu trabajo te lleva a ser un obstáculo, entonces la verdad no tendrías que estar en ese lugar, sino al contrario, todo el trabajo te tiene que llevar a hacerlo útil a la gente, porque el sistema jurídico es muy complejo y se trata pues de otorgar una solución clara, sin mayores obstáculos. Creo que la reflexión es esa, no como persona juzgadora, no seas tú el obstáculo, sino el camino, el conducto, otorgar el servicio público de la forma más accesible que puedas hacerlo. Y romper con esta idea que se ha tenido por muchos años de que las personas juzgadoras solo hablan por sus sentencias. Creo que sí es importante, ya lo decían bien ustedes a lo largo del programa, con un lenguaje más cercano, ciudadano, sin tecnicismos, donde eso no quiere decir que no esté fundamentado, por supuesto que lo está, pero un lenguaje que sea entendible para todas las personas. Nos quedan ya nada más un par de minutos. Me gustaría que pudieran darles algún mensaje a estas jóvenes estudiantes de Derecho que están buscando un referente, que quieren verse reflejadas, si pueden darles un consejo antes de terminar el programa. Pues creo que ya lo hemos tratado mucho, no hay secretos, nada que no esté a la vista de todos. Capacitación, vocación y ética profesional, creo que es lo que puede garantizar a una persona, estudiante, cualquiera que sea, que puede ingresar al Poder Judicial o a cualquier otro puesto que desee en condiciones de éxito, ¿no? Porque el rasgo distintivo de una persona exitosa pues es la calidad con la que brinda el servicio que tenga que prestar. Pues, Pues que miren precisamente a la jueza Alma, que te miren a ti y que vean que ya vamos, se va allanando el camino
y que vean la posibilidad de que van a superarnos y de que de que el objetivo es el que ya hemos mencionado, pero que ya hemos avanzado algunos pasos y sin embargo el consejo es pues el que da alma, y yo le agregaría simplemente pues que observen, ¿no? Que poco a poco ahí hay avances y que no hay otra herramienta más que esforzarse con los 3 puntos que menciona la jueza Alma, y que se entienda que no es una batalla, no es una guerra contra el sistema anterior, sino que es el camino de llegar a un punto final evolucionado y en el que se protegen y en el que se garantizan los derechos humanos de todas las personas, también al interior de la judicatura. Sin duda, muy importantes las reflexiones que nos comparten. Y para mí ha sido un profundo honor poder compartir con ustedes, porque son juezas jóvenes, como parte de esta nueva generación de perfiles en el Poder Judicial de la Federación, a quienes además sigo en redes sociales, a quienes les aprendo. Y les agradezco muchísimo que hoy nos hayan acompañado en este programa y que además compartan estas ideas que motivan a las futuras generaciones de jóvenes estudiantes para que puedan formar parte de la carrera judicial y, lo más importante, para que se atrevan a hacer realidad sus sueños, y uno de los sueños que yo creo que compartimos, que tiene que ver con una sociedad igualitaria. Les agradezco mucho, jueza Alma, gracias por acompañarnos. Gracias. Jueza Mar Padilla, y a usted, muchas gracias por su amable atención. Esto fue el programa Juzgar con Perspectiva de Género. Hasta pronto.